Bueno, buenas noches. Vamos a continuar entonces con el estudio de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, que habíamos comenzado en la semana pasada, donde habíamos empezado a ver en los primeros versículos cómo el escritor, que fue el apóstol Pablo, podía empezar a hacer esta comparación al poder plantear el tema de qué hay que hacer cuando empiezan a surgir algunos conflictos entre personas de la congregación, es decir, entre hermanos en la fe. Y habíamos visto cómo él se procura en hacer esa diferenciación entre injustos y santos, entre el mundo y los santos, es decir, aquellos que ya tienen a Cristo como Salvador personal y aquellos que aún no lo tienen. Y hemos estado viendo cómo el apóstol también nos habla que desde que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos una doble ciudadanía. Una ciudadanía a la cual debemos respetar, que tiene que ver con las autoridades que tenemos en este mundo, como hemos visto que el apóstol Pablo también no solo las respetaba, sino que también usaba sus derechos como ciudadano. Lo hemos visto cuando allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, y siempre que se usaban estos derechos no eran simplemente por usarlos, sino siempre cuando esto tenía que ver con cumplir con los derechos de ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo no extendió su estadía aquí en la tierra haciendo respetar sus derechos, sino que Dios lo llevó a utilizar esos derechos que tenía como ciudadano de nacimiento de aquel lugar para poder seguir haciendo la obra y llegar hasta donde tenía que llegar según era la voluntad de Dios. Por eso es importante que volvamos con el pensamiento a continuar con este pasaje, con el pensamiento de que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras tanto, tenemos una doble ciudadanía que está debajo de esa ciudadanía de los cielos, y aquello que tenga que ver con esta ciudadanía humana, que está en contra de los principios de Dios, ahí es donde nosotros debemos cuidar, pero sí tenemos que respetar a nuestras autoridades, como son las gubernamentales que tenemos hoy en día, que Dios, como hemos leído en Romanos 13, ha permitido que estén donde están. Y seguir respetando todas estas cosas. Uno de los motivos de oración decía, Señor, dejamos para que podamos pronto estar todos en el templo. Pero sabemos que también debemos respetar las normas que tenemos, y las hemos hecho como todos los días que venimos aquí, el grupito que podemos venir, y poder respetar cada una de esas normas, aunque no nos vengan a controlar, pero sí el que nos está mirando es nuestro Dios, y a Él debemos nuestra obediencia. Volvemos entonces a 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 1, y donde encontramos aquella palabra donde dice, osa o se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo en contra de otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Por ahora, hasta aquí el pasaje. Bueno, habíamos visto entonces a diferencia, y habíamos visto sobre las dos ciudadanías. Avanzando, vemos entonces que el problema de los creyentes, o entre los creyentes, no está hablando del problema que pueda tener un creyente con un no creyente, donde intervienen también otras cuestiones que no tienen que ver con el tema de hoy justamente, y por eso no vamos a avanzar sobre ese particular, para no quitar el tiempo a lo que sí nos compete el día de hoy, que es la diferencia sobre los conflictos entre los creyentes. Y en estos pasajes ya empezamos a ver de que el apóstol guiado por Dios está diciendo que siempre los conflictos entre cristianos, entre creyentes, tienen que resolverse en el ámbito espiritual. Y voy a volver a hacer la salvedad, que creo que la hice la semana pasada también, en el hecho de que si alguno de esos conflictos tiene que ver con una cuestión judicial, es decir, que va más allá de un conflicto simple, porque se ha violado también un mandamiento de Dios,
o también una cuestión legal, igualmente siempre se debe consultar en primer lugar a los hermanos espirituales, ¿sí? En el ámbito espiritual. Y es muy probable que de allí también pueda surgir el hecho de que si hay casos donde se ha transgredido la ley de una de las dos partes, es muy probable que también haya que intervenir la justicia humana, pero siempre primero por el pensamiento espiritual, buscar la guía del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque alguien que puede estar escuchando por las redes piensa de que la iglesia tapa los problemas que pueden haber adentro. Bajo ningún punto de vista, las escrituras dicen que el mal debe ser tapado, sí que deben quedar aquellas diferencias entre hermanos dentro de la congregación. Dentro de los hermanos espirituales, nosotros entendemos en las Escrituras que partimos siempre de lo que el Señor ha instituido como aquellos que son nuestros ancianos, ¿sí? En un carácter espiritual, no de edad, o sobrevedores, o pastores, o como se puede llamar las diferentes denominaciones, pero que son ellos la cabeza visible en la congregación en lo que tiene que ver con la autoridad y la responsabilidad que Dios ha puesto en cada una de las congregaciones locales, pero que en algunos casos esto puede ir mucho más allá, porque lamentablemente a veces puede haber hermanos que no nos vamos a poner a juzgar en este momento si lo son o no verdaderamente, pueden incurrir en algunas cuestiones que ya es delito. Y entonces ahí, luego de ver el asunto en el ámbito espiritual, a veces hay que recurrir también al ámbito legal. Pero claro, son los casos, menos mal, menores. Ahora, ¿por qué razones tiene que ser en el ámbito espiritual y por qué los hijos de Dios pueden tener esta autoridad de poder juzgar? Recuerden que juzgar, según las escrituras podemos ver, es ejercer soberanía o también ordenar. Tiene que ver con hacer un orden entre aquellas diferencias que hay, ¿no? Recordamos cuando aquellas dos mujeres vinieron hasta el rey Salomón. Dice que aquellas dos mujeres ambas tenían un bebé muy pequeño y entonces uno de esos bebés muere en esa noche. Y entonces se presentan a aquellas dos mujeres con uno de los bebés diciendo que era de uno o era del otro. Y entonces ambas discutían sobre de quién era ese hijo. Hasta que el rey Salomón dice, bueno, las dos quieren el mismo bebé, entonces vamos a agarrar, aunque parezca muy drástico, lo que voy a decir es lo que realmente sucedió. Dijo, bueno, mandó a buscar a estos hombres que no tenían problema en hacer la orden del rey, dijo, bueno, partan al bebé en dos y den la mitad cada uno. Una de esas mujeres, ante ver la inminencia de lo que iba a suceder, dijo, no, no lo toquen, désenlo a ella. Claro, el corazón de la verdadera madre era el que reaccionó ante ese momento y se hizo justicia. Aquella madre pudo salir con su hijo, ver la que era verdaderamente la madre, pudo salir aquel día con su hijo en brazos, gracias a un justo juicio. Claro, a nuestro punto de vista parece un tanto drástico, no sabemos hasta qué punto iba a llegar el rey Salomón, pero fue llevado de alguna manera por Dios para hacer reaccionar y poder ver quién era realmente, con quién debía estar aquel bebé. Así vamos a mirar que aquí Pablo por lo menos nos da tres motivos por los cuales el creyente puede juzgar. El creyente puede ordenar, el creyente puede ejecutar soberanía sobre un conflicto. El primero, lo hemos leído en el primer versículo, dice que, o mejor dicho en el 2, dice que no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. En 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 12, 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Podríamos hacer tal vez hasta base en lo que es cómo es que los cristianos, los creyentes van a juzgar al mundo. Luego se va a meter en una cuestión un poco más profunda que habla de juzgar a los ángeles. Son dos pasajes que son bastante discutidos porque dice, bueno, ¿a dónde apunta el apóstol? Tal vez del mundo tenemos más datos que sobre los ángeles. Pero sí hay este versículo que habla si sufrimos reinaremos con él. Hay muchísimos pasajes que nos están dando la idea que cuando el Señor venga a buscar a la iglesia,
según el mapa de los tiempos en las Escrituras, se lleve a la iglesia, porque van a venir justamente los juicios de Dios sobre la tierra, que durarán 7 años, según nos declaran las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis, pero hay otros pasajes en las Escrituras. Luego de esos 7 años el Señor Jesús vendrá aquí a restaurar o a implantar su reino milenial, y allí es donde muchos serán traídos aquí de la iglesia y de otros para poder reinar con él, y entonces juzgar a las naciones, o ejercer autoridad sobre las naciones, u ordenar este mundo desordenado desde el huerto del Edén por el pecado en un reinado totalmente justo, donde los santos también serán parte de esas autoridades de aquel momento. Pero a mí me gustaría también poder ir a Hebreos en el capítulo 11 y mirar cómo en la antigüedad un hombre se constituyó en un hombre justo, pero que también emitió juicio sobre el mundo. Lo encontramos allí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, Hebreos 11, 7, ahí donde encontramos que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miremos detenidamente qué está diciendo aquí. Creemos el mismo autor, no tenemos seguridad de que el apóstol Pablo haya escrito la carta a los hebreos, aunque muchos piensan que sí. Sin embargo, acá encontramos un hombre, Noé, de una edad de 500 años, ¿sí? Recordemos que en aquel momento Noé de hecho vivió 950 años en total. Luego del diluvio empezó a decrecer la edad de las personas, pero hasta aquel momento esa era la edad promedio de una persona. Pero dice que Noé, cuando vamos a Génesis, fue un hombre perfecto, que no tuvo, es más, en sus generaciones, vemos que desde Enoc, que pasó, que caminó con Dios, que fue arrebatado, que fue llevado a la presencia de Dios, a Matusalén, a Lamec, toda esa descendencia que nos lleva hasta los días de Noé, o el mismo Noé, y ahí como Dios le encargó algo, de algo que iba a suceder. Ahora, con este temor reverente, Noé, sin tener ninguna evidencia científica, sin tener ninguna razón natural, sin embargo, obedecer a Dios, porque nunca había llovido sobre la tierra. Dios no le dice que va a llover, sino que va a caer tanta agua que va a inundar absolutamente todo. Tiene que construir algo así como una caja cuadrada de madera de 135 metros por 13,50 de alto por 22 metros y medio de ancho, con el piso, las paredes y los 3 entrepisos. Lo tiene que hacer todo con lo rudimentario que era alrededor de 2500 años antes de Cristo. Y lo hace a lo largo de 100 años. Es decir, más de una vida de cualquier persona de hoy en día fue lo que le llevó a Noé a hacer esto. Pero cada vez que Noé iba levantando una madera más, cada madera de ella era de testigo para todos los que rodeaban. ¿Qué podemos decir cuando esa mole o esa enormidad de madera de 13 metros y medio, un edificio de hoy de 4 o 5 pisos, no estamos hablando de una ciudad llena de edificios como la de Buenos Aires, estamos hablando de lugares abiertos, donde las casas eran muy bajas, de todos lados se podía ver que algo estaba sucediendo? Por eso cuando las palabras de Dios nos dice que los cristianos han de juzgar al mundo, podemos pensar en muchas escrituras que nos llevan al tiempo del milenio, pero ¿qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy cuando el mundo ve las vidas de cristianos que se levantan como el arca que se levantó en aquel momento? Para ser salvos había que entrar a esa arca, era el único modo de ser esto. Qué bueno es cuando los cristianos podemos dar testimonio de que la única forma de ir al cielo es en Cristo Jesús, pero que no solamente eso está en nuestras bocas, sino que también está en nuestras vidas, que nuestras vidas son la evidencia de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es la que condena al hombre por su pecado. Pero dice que cuando Noé construyó el arca, en primero lo hizo por temor a Dios. En segundo lugar lo hizo para que su casa se salvase. Pero dice la Escritura que al hacer eso, condenó al mundo. Es decir, le dio la evidencia al mundo y le dio la evidencia de que iba a ser condenado. Pero él mismo, dice, se constituyó, ¿qué cosa? Heredero de la justicia que viene de Dios. La justicia iba a caer sobre todo hombre, como va a caer en cada una de las vidas
Y aquel momento era determinante, y allí sabemos que, según la historia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas en todo el mundo solo pudieron salvarse. Pero allí estaba aquella arca, testimonio de lo que iba a suceder, construida por temor a Dios. Qué importante es que la iglesia de Dios y los creyentes entiendan que cuando hay un pleito entre 2 creyentes, y esto es lo que quiere decir Pablo, y recurren a los injustos, están dando justamente el testimonio totalmente opuesto al que debe hacer. Están poniendo la justicia de Dios en manos de hombres, hombres que no pueden juzgar de la misma manera porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en él. Nuestros hermanos ancianos, los hermanos espirituales de una congregación, no son Dios, pero sí pueden seguir la guía de Dios, y Dios va a guiar sus corazones. Dice la palabra que cuando somos sus discípulos, es decir, le servimos de corazón, y el Espíritu Santo nos lleva, como dice en Juan capítulo 8, a toda verdad, y aún en las cosas más prácticas, por supuesto en las más profundas de la palabra, pero también en las cosas prácticas. Por eso Pablo le decía, no saben que van a juzgar al mundo, no saben que ustedes mismos están mostrando al mundo el juicio de Dios. Están reordenando aquellos hombres de Corinto que hacían tantas cosas deshonestas delante de Dios, como por ejemplo habíamos visto en el capítulo 5, y a veces estos litigios que se iban a los juicios humanos cuando realmente tenían que ser, o no creyentes cuando tenían que ser dentro del ámbito de la iglesia, en vez de poder mostrar que el cristiano se guía por la guía de Dios y su Espíritu Santo, lo están poniendo en manos de hombres y están manchando ese testimonio. No están mostrando al mundo que Dios es un Dios que tiene que impartir justicia y que todos nacemos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. ¿Para qué? Para que no caiga sobre nosotros, ¿sí?, la condena eterna, la muerte. Como dice las Escrituras, la paga del pecado es muerte, muerte, separación de Dios por toda la eternidad. Así que en primer lugar Pablo le dice, no pueden poner esto en manos de los pecadores. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tienen que saber ustedes, no la saben. Miren, 3 veces aparece en el capítulo no sabéis, y lo primero que dice es, no sabéis que van a juzgar al mundo. No saben que con sus actos, con sus testimonios, es donde el juicio se lleva a cabo. Por eso esa arca fue el gran testimonio que hizo que se condene al mundo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, Noé fue pregonero de justicia. Noé durante 100 años predicó lo que estaba haciendo, y lo hizo a la vista de todo el mundo. No estaba oculta en un bosque el arca, estaba en un lugar, en una planicie, donde todo lo podía ver. Y él invitó durante 1 siglo, no fueron pocos días, fue durante 1 siglo, invitó a aquellos a que pudiesen entrar, y solamente 8 entraron en total. Pero después dice, y tenemos que avanzar porque el tiempo avanza muy rápido, en el versículo 3, no sabéis que otro no sabéis, pero en este caso habla de los ángeles. Es muy curioso ver que no hay paralelos exactos a este versículo en todas las Escrituras que nos digan qué quiere decir que los creyentes vamos a juzgar a los ángeles. Hay muchas cosas, y a uno cuando a veces se pone a buscar a ver qué piensan muchos estudiosos, y encuentra algunas cuestiones que son muy descabelladas en internet, y por eso siempre cuando se busca, cuidado con estos pasajes. Pero hay un pasaje hermoso en las Escrituras, y volvemos al libro de Hebreos, que pueden llegar a dar luz un poco a qué quiso decir el apóstol Pablo en esto, y se va consolidando tal vez el hecho de la autoría de Pablo, ¿no? Los hebreos en todas estas cosas, cómo trabajan muy juntas. Vamos a Hebreos capítulo 2, por favor, y vamos a comenzar la lectura a partir del versículo 5. Aquí habla de la salvación, aquí habla de nuestro Señor Jesucristo, y también plantea el tema de los ángeles. Recuerden, juzgar significa ordenar, ejercer soberanía de. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Una cuestión es que muchas veces se plantea de que aquí tal vez se refiere el apóstol Pablo a los ángeles caídos. En las Escrituras encontramos que eso lo hará el Señor Jesucristo. Lo hará en una forma directa, sin ningún otro tipo de participación. Así que si hay algo que podemos descartar es que no está refiriéndose a que un día nosotros vamos a estar frente a los ángeles caídos para condenarlos.
Dice, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y pusiste sobre las obras de sus manos. Es decir, está hablando que los seres humanos somos un poco menor que los ángeles. Vemos el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién se refiere el versículo 9? Lo aclara literalmente la Escritura, a Jesús. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, el Dios de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que existe, se hizo poco menor que los ángeles, es decir, un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, el creador de los cielos y la tierra, y por quien todas las cosas subsisten, es decir, aquel que dio aliento de vida y que si existe vida es porque Él es vida y dio la vida, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, aquellos que le pueden recibir como Salvador personal e ir a los mismos cielos con Él, dice la Escritura, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual nos avergüenza de llamarnos hermanos. Quiere decir que aquella raza caída ha venido el Señor Jesucristo. Aquel que es lo superior a todos, vino a aquellos que somos inferior que los ángeles. ¿Pero para qué? Para ponernos en el lugar que Él está. Es decir, Él ha elevado a la persona, al creyente, a un lugar aún superior a los ángeles, está diciendo este pasaje. Miren lo que dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, a cada uno de los seres humanos. Y Pablo entonces allí en Corintios le está diciendo, ustedes que han sido puestos, han venido el Señor Jesús por ustedes, que lo ha puesto en un lugar aún superior a los ángeles, porque nos ha llevado a su misma presencia, en su misma categoría. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando habla de hermano, ¿qué está diciendo? Aquel que es igual al otro. O un hogar puede pasar en los hogares cuando las cosas no están bien, pero todos los hijos, los hermanos tienen los mismos derechos. El Señor Jesús no ha puesto aún en esa categoría. No ha puesto aún a aquellos que hemos sido menores que los ángeles de creación, pero también mucho más cuando hemos pecado. Sin embargo, el Señor Jesús ha venido y se ha hecho menor que los ángeles. ¿Para qué? Para ponernos a nosotros en esa posición. Por eso aquí, si bien no tenemos una base certera en las Escrituras qué quiso decir con jugar a los ángeles, podemos ver en la persona de Jesucristo que Él nos ha puesto en lugar aún mayor de autoridad que los mismos ángeles. Seguramente cuando éramos niños, ¿cuántas veces habíamos fantaseado con ser ángeles? ¡Wow! En la palabra de Dios, cuando aparecen en diferentes lugares, cuando Dios lo permite que sean visibles. Sin embargo, Cristo nos ha puesto en una posición formidable. Y por eso el apóstol dice, ustedes que han de juzgar al mundo, ustedes que han de juzgar, ordenar o estar sobre la autoridad de los ángeles, ¿cómo se van a rebajar? ¿Cómo van a osar? ¿Cómo se van a atrever a buscar vuestros conflictos en ámbitos que no son espirituales? Pero en tercer lugar, encontramos entonces, han de juzgar al mundo, han de juzgar a los ángeles, pero en tercer lugar, dice en el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, en tercer lugar, vemos que los que son injustos no tienen la capacidad de juzgar. ¿Por qué? Porque no estarán en el reino de Dios. Porque ni siquiera han podido juzgar sobre sus propias vidas. Una de las cosas primeras que hemos tenido que hacer para venir a los pies de Cristo es juzgarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que nuestro pecado nos condenaba.
que no podíamos acceder a la salvación y a la vida eterna si no poníamos delante de Dios todos nuestros pecados y le pedíamos perdón por ellos y por cada uno de ellos y aún lo que a diario podemos seguir cometiendo. Por eso ningún juez, por mejor juez que sea, por mejor persona moralmente que sea, por mejor preparación judicial que tenga o práctica, ningún juez secular puede estar preparado para decidir espiritualmente. Por eso muchas veces vemos cuando hay causas y leyes que van en contra de los principios de Dios, que los jueces no pueden obrar, porque no pueden discernir, no tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Claro que muchos de esos tienen mucha capacidad humana, Dios se las ha dado naturalmente. Claro que muchos de ellos tienen una preparación excelente, pero no pueden llegar a discernir en profundidad. ¿Por qué? Porque sus espíritus todavía están sin vida, porque no han podido entender que justamente todos tenemos que rendir un juicio delante de Dios y todos tenemos que ir delante de Él para pedir perdón por nuestros pecados. Por eso aquí Pablo, en estos no sabéis, presenta tres cuestiones que tienen que ver en la creciente entonces, ¿por qué debe juzgar? Juzgará al mundo, a los ángeles, y porque los injustos no pueden juzgar y decidir espiritualmente. Ahora, entonces, ¿a quién recurrir? ¿A quién hay que tener en cuenta? Dice claramente entonces, versículo 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de la vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros los digo. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto entre los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleito en vosotros mismos. Es decir, ya es un problema espiritual de que tengas pleito entre ustedes. Ya es un problema de que tengan conflictos entre ustedes. Entonces, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el defraudado? Miren, vamos a Gálatas capítulo 6, el mismo autor, pero cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1 al 10, vamos a encontrar allí cuál es el consejo y por qué los creyentes debemos recurrir a los hermanos espirituales ante los conflictos. Y es como toda cuestión, cuando un conflicto comienza, podemos taparlo, pero lo más seguro es que empiece a aumentar y que con el tiempo se haga más grande. Y con el tiempo puede tal vez hasta empezar a ingresar a otras personas. Y a veces terminan en conflictos que llegan hasta dividir congregaciones. Y el apóstol, guiado por Dios, justamente quería decir, primero, no vayan los incrédulos. Segundo, qué bueno que es desde el comienzo poder buscar el consejo de Dios, pero también de los hermanos espirituales. Miren lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Generalmente cuando hay conflictos puede ser que ha habido una mala acción de parte de alguno, tal vez de ambos. Y eso ha provocado, o como pasaba cuando éramos niños, ¿no? Cuando nos retaban porque nos peleamos, ¿qué decíamos? Ah, él empezó. Y a veces pensamos que, por eso ahí decía, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Es decir, no vayas, no agarras el mismo, no devuelvas mal por mal. ¿Cuántos pasajes hay en las Escrituras que nos hablan de esto? Por eso dice, si alguno es una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hacer? Restaurarle, sobrellevar los unos, dice el versículo 2, las cargas de los otros, y cumplir ¿qué? La ley de Cristo está sobre todas las leyes. Claro que sí. ¿Cuál es la ley de Cristo? Justamente amarás al Señor tu Dios en primer lugar y a tu hermano y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Cristo resumida en las mismas palabras de nuestro Señor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solo respuesto a sí mismo y no al otro. Qué mal es cuando un creyente demanda a otro hasta los injustos y por ahí el juez hace a su favor, se piensa que ganó. Sin embargo, lo que ha hecho seguramente es infringir la ley de Cristo, es hacer quedar muy mal el testimonio. Es como que el arca que hubiese tenido Noé, que lo hubiera hecho con defectos, y el agua podía filtrarse y poner en riesgo a todo el resto. Así que dice, porque cada uno llevará su propia
carga. Y termina diciendo, salteo los otros versículos que ustedes pueden leer después, número 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero miren cómo termina el pasaje. Y mayormente dice, a lo que son de ¿qué? De la familia de la fe. Qué maravilloso es saber que Dios nos ha puesto y que justamente a esos talentos naturales que Él ha dado a toda persona cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ha puesto en nosotros dones espirituales. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo de Dios fundamentalmente. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos poner nuestros dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros para el servicio de la iglesia. Y qué lejos queda entonces todo el resto de conflictos y aún pedir intervenciones a aquellos que no son creyentes. Entonces, en primer lugar, en el versículo 7, cuando hablamos de recurrir, vimos entonces a los hermanos espirituales, pero también acá apela a aquel que tal vez está sufriendo el conflicto o el agravio, a poder, como decía los Gálatas, poner en obra la ley de Cristo. ¿Cuál es? Sufrir el agravio, sufrir el ser defraudado. Tal vez de palabra, de confianza, tal vez hasta de dinero. El Señor es justo y no va a dejar a ningún justo desamparado. Por eso, qué importante es ver esto, que primero le va a hablar a aquellos que tal vez sufren el agravio. ¿Para qué pongan la ley de Cristo? Si nosotros miramos lo que el Señor tuvo que hacer por nosotros, todo lo que nos puedan llegar a deber, hermanos, es nada al lado de que todo lo que debemos nosotros a Cristo. Todo lo que el Señor tuvo que padecer y sufrir por cada uno de nosotros para que hoy nosotros tengamos el lugar que tenemos, esta doble ciudadanía que va a ser definitiva luego cuando tengamos una sola, porque estemos allí en los cielos. Pero también Pablo se toma unas palabras en el versículo 8 para hablar a aquellos que están agraviando, a aquellos que intencionalmente o no están haciendo estas cosas. Dice el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué leíamos en Hebreo? El Señor Jesús nos ha hecho hermanos. No somos hermanos porque venimos a la misma congregación. No somos hermanos porque nos gusta juntarnos a cantar, somos hermanos porque Cristo nos ha hecho hermanos. Lo hemos leído recién en la carta escrita a los hebreos, que la obra que el Señor Jesús no se avergüenza Él de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué terrible era para aquello o para el apóstol Pablo escuchar con sus oídos que algunos hermanos se avergonzaban de sus propios hermanos. El Señor que nos conoce en profundidad, el Señor que nos conoce lo que sentimos, lo que pensamos, y tantas veces hacemos las cosas mal. Y sin embargo dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es maravilloso esto. ¿Cuántas veces nos olvidamos lo que Cristo hace por nosotros y que nosotros lo tendríamos que responder o transmitir a nuestros hermanos? Por eso Pablo, fíjense que pocos versículos y pocas palabras utiliza para esas personas. Pero si lo utiliza y es llevado por Dios es porque sucedía y seguramente sucede. Tal vez hoy será un momento donde alguno, luego de esta reunión, tendrá que levantar el teléfono y llamar a un hermano para pedir disculpas o para decirle, mirá, esto que pasó la otra vez me hizo daño y nunca lo hablamos. Pero te amo, sos mi hermano. El Señor nos ha hecho hermanos. Qué maravilloso es esto. Ahora, dice el versículo 9, ya para ir terminando, ¿cómo el creyente tiene esta capacidad para juzgar al mundo? ¿Cómo el creyente tiene esta capacidad para juzgar a los ángeles, para ejercer autoridad y para poder espiritualmente resolver los conflictos? Hay una lista muy compleja en el versículo 9, dice que no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores se reinarán en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir? Que estas acciones las hacen aquellos que no tienen a Cristo como Salvador personal. Eso está queriendo decir.
A veces hay una confusión en el hecho de decir que aquel que hace esas cosas directamente nunca va a poder ser salvo porque no va a poder ir al cielo. No, acá lo que dice el versículo, igual que el último capítulo de la Biblia, de hecho, dice algo muy similar, es que aquellos que practican estas cosas las hacen, ¿por qué? Porque son injustos, es decir, no tienen la justicia de Dios en ellos, no han pedido al Señor, no han pedido perdón por sus pecados, no lo han reconocido delante de Dios. Y entonces le está diciendo, ustedes no pueden hacer lo mismo que hacen los que no creen en Cristo. Ustedes no pueden hacer las mismas cosas que aquellos que todavía están en pecado. ¿Por qué? Porque dice este versículo que es maravilloso, ¿no? Aquellos que piensan que no se pueden salir de cualquiera de estas cosas, de la fornicación, de la idolatría, del adulterio y de todas las demás, pueden buscar otras versiones y van a ver que son mucho más determinantes que las palabras que están aquí. Aquí hablan de afeminados y los que se echan con varones. Tenemos mucho respeto por todas las personas y lo que piensan, pero lo que Dios dice es lo que Dios dice. Ladrones, avaros, borrachos, ¿que no se puede salir de esto? Miren, las evidencias en Corinto estaban. Porque el apóstol, ¿qué dice? Y esto erais algunos. Les está diciendo, no se olviden, Jesús los sacó de esto. Ustedes eran parte de eso. ¿Qué puede decir el apóstol Pablo sobre sí mismo? Que él pensaba que servía a Dios matando a cristianos. Qué duro era para él todas estas cosas que habían sucedido antes de venir a los pies de Cristo, pero que aún lo instaban a servir con más devoción y haber dejado todo para servir el nombre de Cristo, aún arriesgando su vida todas las veces y aún entregando su vida hasta el final por predicar el Evangelio, aún a las esferas más altas, pero también al más bajo, como él decía que se apropiaba cada uno de ellos. Y en este momento le puede decir a los corintios, pero no se olviden que ustedes serán algunos, y quién de nosotros, como el Señor nos tendría que decir, puede tirar la primera piedra contra el hermano. ¿Quién de nosotros está libre a aquellos hombres que se creían tan pulcros, que se creían tan perfectos y habían traído a aquella mujer encontrada en un pecado que era terrible? Está dentro de esta lista, de hecho. Y sin embargo, cuando el Señor Jesús los interpela y le dice que tiren la primera piedra contra esa mujer, aquel que está libre de pecado, la tiraron, pero no la tiraron contra la mujer. La tuvieron que tirar al piso, porque ninguno estaba limpio, como ninguno de nosotros, salvo cuando vamos a los pies de Cristo y pedimos que Él nos limpie de todo pecado. Dice, estos eran algunos de ustedes, pero el Señor ha hecho en ustedes 3 cosas. Es increíble cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, ¿son casualidad? Miren, los números en la Biblia ninguna es casualidad. No estoy hablando de los capítulos y versículos. Estoy hablando cuando hay cosas que se enumeran en la Biblia. El número 3 es el número de Dios. Dios es el único que puede hacer estas 3 cosas en la persona. Dice que en primer lugar habéis sido lavados. Dice Tito, vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, y sigue para que, justificado por su gracia, etcétera, 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 que después viene un poquito más adelante. Dice, en primer lugar, lo que hizo el Señor Jesús es lavarnos, es limpiarnos. Como dice las Escrituras, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando hemos venido a los pies de Cristo y cuando le reconocemos como nuestro Salvador personal y le pedimos perdón por nuestros pecados, dice las Escrituras que Él nos limpia de todo pecado, que Él nos ha lavado de todas estas cosas. Recuerdo siempre una jovencita que no quería aceptar a Cristo como su Salvador personal porque no quería dejar de hacer las cosas que hacía. Hasta que un día, frente a los problemas de la vida, cayó de rodillas delante del Señor. Y cuando recibió a Cristo como Salvador personal, se dio cuenta que todo lo que hacía no valía la pena, pero que mientras estaba allí estaba esclavo del pecado, como dicen las Escrituras.
Qué maravilloso es que cuando Cristo nos limpia de todo pecado, tenemos una visión diferente de las cosas, nos damos cuenta de todas aquellas cosas que agravan nuestra vida. Y por eso el apóstol dice, a ver, no lleven esto, ya con que haya pleitos, no está bien. Y si hay pleitos, no los lleven ante los injustos. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se olviden que el Señor nos ha lavado y para lavarnos tuvo que derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y en segundo lugar dice que nos ha santificado, dice, ya habéis sido santificados. La palabra santificados en las Escrituras, en primer lugar, nos habla de una posición en Cristo. Hemos dicho que somos hermanos. Miren, hay una historia que la verdad, cuando la leía me conmovía. Dice que había una jovencita, una niña con un cuerpo realmente muy pequeño. Y había al lado de ella un niñito, un bebé, pero muy grandote. Y entonces ella agarraba, de a rato lo llevaba en alza y lo llevaba un poco más y descansaba. Y entonces caminaba otro poquito más y lo llevaba. Y entonces viene un hombre y dice, mirá niña, ¿no es muy pesado ese bebé para vos? ¿Saben cuál fue la respuesta de la niña? Es mi hermano. Impresionante. Una simple respuesta sincera de una niña. Es mi hermano. No importa cuánto pese, no importa cuánto tenga que parar, no lo voy a dejar. Esto es la ley de Cristo. Todo lo que el Señor ha dado por nosotros es mi hermano. Y cuántas veces por eso el Señor Jesús, cuando hablaba con sus discípulos y ellos se ponían a discutir o se ponían a pelear quién era el mayor o quién iba a ocupar el lugar al lado de él, ¿qué hacía el Señor? Traía un niño y se lo ponía delante y le decía, el que sea como un niño, ese será realmente primero. Qué maravillosa que es la Escritura, y por eso dice que el Señor nos ha apartado una posición en Cristo, nos ha santificado, pero que también tiene que ver con la santidad práctica, el de vivir apartados del pecado, y por eso no podemos llevar nuestros conflictos ante aquellos que viven en pecado. Y por último, dice que hemos sido justificados. El sábado pasado escuchábamos esto bien ampliamente por nuestro hermano en la clase de mayores, pero solamente tener un par de versículos en Romanos capítulo 8, para ya ir terminando, ya que la hora ha avanzado. En el versículo 33, este pasaje que últimamente ya he leído muchas veces. Romanos 8, 33, donde nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo vuelve a decir, y el Señor nos vuelve a decir en esta noche, yo te he lavado, yo te he santificado, yo te he justificado. Tal vez sea el momento donde ahora podamos delante de la presencia de Dios agradecer por lo que Él ha hecho por nosotros, pero tal vez de mirar también cómo Dios nos ha hecho un pueblo en Él. Cómo podemos cada uno de nosotros, en forma local o en forma universal, orar los unos por los otros porque son nuestros hermanos, hermanos en Cristo, pero que muchas veces por nuestro andar diario, porque nuestros pies se llenan del polvo de esta tierra, a veces podemos tener conductas que hacen sentir mal al hermano o que hacen comentar en conflictos. Las Escrituras nos piden, por la palabra de nuestro Dios, que no nos olvidemos nuestra condición de hermanos. No nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ha lavado, nos ha separado para Él, santificado y nos ha justificado. No hay nada que nos pueda condenar. ¿Por qué nosotros vamos a condenar a nuestro hermano? Tal vez sea el momento, después de agradecerle a Dios, llamar a alguien en esta noche y a arreglar. Decíamos el viernes pasado que la Escritura nos dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Tal vez han pasado muchas noches sobre nuestro enojo, pero el Señor nos da hoy una nueva oportunidad de tal vez hoy en la era de la comunicación poder mandar un mensajito, hablar y poder estar con nuestros hermanos la mejor manera posible, porque eso es lo que agrada a Dios.
Que el Señor entonces añada su bendición sobre su palabra tan maravillosa y que tan pocos versículos vamos a mirar seguramente en las diferentes reuniones pueden hablarnos tanto porque es tan maravillosa. Que el Señor entonces nos bendiga. Amén.